estamos de vuelta. Tenemos un tema bastante delicado para tratar. Tiene que ver con Julio César Grassi, el sacerdote que fue condenado, recuerdan ustedes, por abuso sexual infantil y corrupción de menores. Pidió la libertad anticipada. Se recibió de abogado en la cárcel de Campana y mañana se va a representar a sí mismo y va a pedir la libertad anticipada por el 2x1, pero entiendo que el 2x1 no funciona en este tipo de delitos. Por los 2 tercios. Por los 2 tercios. Perdón, por los 2 tercios. Ahora lo vamos a charlar bien con el doctor Juan Pablo Gallego, que es abogado querellante en esta causa, y también está con nosotros Nora Schulman, la directora ejecutiva del Comité de Derechos del Niño y la Niña. Encantada de tenerlos a ambos, muchísimas gracias. Tenemos un informe para meternos en este tema y enseguida lo vamos a analizar a fondo. Adelante. La noticia cayó como una bomba en los medios de comunicación. El cura Grassi pidió a la justicia su libertad anticipada. Asegura que cumplió los 2 tercios de su condena. Mañana habrá una audiencia judicial donde se tratará este pedido. Julio César Grassi fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados. Había creado la fundación Felices los Niños, donde supuestamente se protegía y contenía a menores en estado de vulnerabilidad, pero pasaba lo contrario. La justicia confirmó que abusaba de ellos. La sentencia se conoció en junio del 2009, luego de 9 meses de largas audiencias. Recién en el 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena al cura. Mañana será él mismo quien ejerza su propia defensa, ya que en la cárcel se recibió de abogado. Su objetivo sería el de mudarse a un lujoso country. ¿Cómo lo puede pagar? Mañana sabremos si logrará su cometido. Mientras, sus víctimas siguen teniendo una herida que no cerrará nunca. Es así. ¿Puede quedar libre entonces después de esa condena que, por cierto, no fue tan alta, ¿no? Para el tipo de delito. ¿Podría entonces quedar libre antes de que termine? A ver, 15 años, no debería quedar libre. No debería quedar libre porque la fecha de salida sería 2028. El tema es que el cura fue condenado por 2 hechos que le atribuyen haber perpetrado al joven Gabriel, al que conocimos a través del informe de Telenoche, porque ustedes recuerdan que esto surgió por una denuncia periodística, ¿no? Del programa Telenoche Investiga. Gabriel fue los únicos 2 hechos que se logró probar. Pero fue determinante en la investigación, Mariana, la aparición de L. L, en ese momento, era una persona que era de su círculo más íntimo, lo llevaba a la radio a la noche, iba con el cura para todos lados. ¿Qué pasa? L había sido víctima también de abuso sexual. La cuestión es que el testimonio de L fue determinante en el juicio, pero en una causa que duró más de 20 años, porque esto arrancó en el año 2000. Exacto. ¿Se recuerda? Los abusos son del 96, ¿no? Sí, 96. Sí. ¿Qué año datan? Los hechos de condena son del 96 y la investigación formal de este juicio empezó en 2002. O sea, hoy hace 20 y tantos años, 24 años. Hace 24 años que la Iglesia no se pronuncia sobre este miserable. Qué bárbaro. No se pronuncia, Sí, no lo ha pero hay excomulgado. un elemento acá nuevo. Pues ustedes están 100 veces mejor informados, ni hablar con el doctor Gallego. Ahora vamos a hablar con él. Pero, ojo, para poder acceder a la libertad condicional hay un servicio penitenciario que analiza si está en condiciones. Claro, pueden no dárselo. Desde ya te digo, Grassi no está en condiciones. Bueno, de hecho, el servicio penitenciario dijo eso. Mañana hay que resolver. Le pregunto justamente al doctor, ¿qué posibilidades? Tomo lo que dice el colega Mauricio, porque efectivamente también es así. Está la faz legal, que es lo que estamos marcando, que legalmente incluso el Código Penal prohíbe este beneficio para este tipo de delitos. Personas que hayan cometido abusos sexuales, máxime contra niños, porque además los niños están protegidos por la Convención. Pero lo que dice el doctor Alessandro es correcto. ¿Por qué? Porque efectivamente a él se lo convocó a una pericia psicológica para determinar cómo él asumía su pedofilia y cómo asumía los hechos que cometió. Una hora antes, luego de haberla aceptado, no se presentó a la pericia. Es decir, el mismo trámite que él inició no lo cumplió. Y el dictamen del servicio penitenciario dice lo mismo, que cuando entrevista dice, no, yo soy inocente, nunca cometí esto. Entonces, él lo único que alega en su egomanía y en lo que fue su personalidad, decir, no, yo estudié, ahora soy abogado, hice cursos. Claro, pero tenemos este grave problema. Yo digo, como pedófilo, autor de abusos sexuales contra niños,
tiene todo para no salir, pero además los informes son en contra de él. Con lo cual, es muy por difícil supuesto que mañana se lo den. Son los alegatos y un tribunal va a decidir. Qué importante es que de alguna manera se trabaje en todo esto que dice el doctor Gallego, porque en 4 años, cuando lleguemos al 2028, ahí no hay audiencia posible, no puede estar ni una hora más preso que el día del año 2028 en el cual tiene que ser libre. Por más de que el servicio penitenciario diga que es un desastre, en el 2028 sale libre. Y va a dar misa. Es clave esos 4 años. Va a dar misa. No, a Robledo ¿cómo Puch. va a dar misa? Sí, pero eso es un caso el juez de ejecución excepcional. Duilio Cámpora, que falleció pobre este año, es cierto. lo mantuvo detenido y lleva 48 es cierto, años. pero es el único caso en Le quiero preguntar a Nora, ¿qué pasa con las víctimas? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo están las víctimas hoy? ¿Y Mira, qué pasa? depende. ¿Cómo se vulneran sus derechos? Sí, depende de los chicos. Ya son grandes, son hombres. El caso L, como dice Mariano, es un caso de resiliencia fantástico, porque el chico ha podido superarse, estudió, es abogado, ahora está haciendo 2 posgrados, ha logrado superarlo. Si bien, obviamente, le quedan esa angustia adentro. Le queda esa angustia adentro que bueno, yo estoy muy cerca de él, lo contengo mucho, y ahora va a escribir un libro, él desde su punto de vista, que me parece que va a ser muy importante. Muy importante. Porque además los otros 2 chicos, bueno, a Gabriel lo ve Juan Pablo más, y al otro lo perdimos, digamos, un poco. Pero en realidad, cuando fue la denuncia, nosotros nos presentamos por el cuidado de todos los chicos que estaban en la fundación, porque sabíamos que no eran 3 casos, que había más. Que nunca fueron denunciados. Nunca fueron denunciados. Se supone que alrededor de 17, ¿no? Sí. ¿no? Alrededor de 17. No, 17 hechos fueron los que llegaron a juicio. Nosotros llegamos a ver alrededor de más de 10 potenciales víctimas. Sí. Pero era tal, recuerdan lo que era la protección, ¿no? Graci tenía más de 30 abogados, un poder económico que desplegaba en los medios. De hecho, al principio a muchos nos sorprendió, porque incluso yo mismo, que a los pocos días del caso termino ingresando como a dirigir la querella, bueno, a mí también me sorprendió, pero puesto, digamos, en el escenario, desplegó un poder que era inmenso. Era una persona que estaba invitado a la residencia presidencial, era una persona que dentro de la iglesia no tenía jerarquía, pero parecía que tenía la jerarquía máxima. Más importante que el obispo. Era como era difícil incorporar que eso era verdad, ¿no? O sea, realmente fue para todos. El barniz central era la administración de la pobreza. Exacto, tiene mucho que ver con eso. Y esto tiene que ver al día de hoy con la iglesia y el modo que tiene la iglesia de seguir protegiendo especialmente delincuentes de esta naturaleza. So pretexto de administrar la pobreza en un país con el 60% de pobreza, es difícil, en efecto, que el Estado ahí se ponga lo que tiene que poner. Es verdad, lo que pasa es que por suerte, después de tantos años, esas macroinstituciones ya no existen más. No. Ya no hay esa cantidad de 200, 300 chicos donde eran un número, pasaban invisibilizados. Entonces, y además tenían miedo, los chicos le tenían miedo. Qué raro. Entonces, esta cuestión que a nosotros nos llevó a involucrarnos en este tema, con la ayuda del doctor Gallego, de presentarnos como querellantes por todos los chicos, ¿no? Porque sabíamos que había muchos casos, sabíamos que la iglesia lo iba a tapar, nunca recibió a los chicos, ni cuando estaba Bergoglio ni después de Bergoglio. Entonces, y además había una convención sobre los derechos del niño que avalaba que esos chicos tenían que ser cuidados, atendidos, respetados y nunca llevados a esa situación, donde después nos enteramos que el cura los llevaba a las 2 de la mañana a la radio, los llevó, uno de los chicos contó que lo llevaba un tipo que le regaló una bolsa de oro. Y era realmente escuchar a esos chicos fue terrible. Fue un golpe al corazón. Nora, ¿no? y en todos estos años, y le pregunto al doctor Gallego también, él no reconoció ninguno de estos hechos. Jamás. Siempre negó todo. Efectivamente, y justamente se perjudica con todo esto que ha sido
su pretexto y su batalla, o decir que esto fue una cama que le armó Susana Jiménez, cosa que dijo en el juicio, por ejemplo. Esto de no reconocer, e incluso esto que se ventila acá, que es muy grave, que siga siendo sacerdote, son dos condiciones que hoy terminan perjudicando su propio pedido. Es que es insólito que siga teniendo. Yo no sabía, yo pensé que... De hecho, cuando lo estaba presentando dudé, dije el padre, gracias, pues dije, ¿se dice padre o no? Porque ya no debería ser. O sea, lo dudé cuando presenté, ¿no? El único elemento o el único contacto que tuvo Bergoglio con la justicia, tengo entendido que un juez de la Corte, antes de lo que fue el doble conforme, corregime Juan Pablo, lo fue a visitar al Papa Francisco para mostrarle el expediente en ese momento, pero es una situación extrajudicial que poco se divulgó, pero es el único contacto que realmente hubo. Ahí no se... pensamos o tuvimos la expectativa de que la Iglesia iba a tomar una decisión sobre Grassi, que no la tomó. Pero que no es la decisión que toma en el mundo hoy. Exacto, Esto también, y el doctor lo sabe muy bien. Yo recién hablaba en el corte, Mariana, con el doctor. Fíjate lo que pasó con los casos denunciados en España, donde en efecto había una especie de industria de abuso sexual eclesiástico. Irlanda. Y que Bergoglio se puso... Y para todos los católicos es duro, eso es fuerte, es feo. Bueno, pero ¿por qué no con Grassi, que es uno? Debe haber más, pero digo, con Grassi, que es uno en la Argentina, nada, cero reacción, a diferencia de lo que también hizo Bergoglio en Francia, otro tanto. Totalmente. Es notable, ¿no? Con Estados Unidos. Notable. Sí, es muy difícil de explicar esto cuando uno viaja, y a mí me toca trabajar en España y en Italia también con estos temas, y ellos dan por sentado, porque el caso Grassi es el símbolo universal, lo digo con el hecho de trabajar. He estado con Martin Bayron, director del Washington Post, que ganó el Oscar por En Primera Plana. Y él considera el caso Grassi, que fue paralelo a los casos de Boston, que eran los dos casos pioneros a nivel mundial. Ellos daban por sentado que Grassi estaba expulsado y repudiado. Entonces, uno cuesta explicar incluso... ¿Sigue teniendo poder Grassi? ¿Alguien lo apoya económicamente? Yo Mariana, creo que... Yo siempre sentí, y creo que también Nora lo comparte, primero parecía un hombre con un poder por encima de todo. A mí me tocó entrevistarme con el cardenal del Bergoglio en su momento, me tocó entrevistarme con el presidente de la Nación, y parecía un hombre que su poder lo estaba por encima de todo, o es una persona que... Bueno, vemos los recursos económicos que manejaba, poder contratar a gente como Tejeldín para perseguir, en este caso, un abogado. Jorge Sandro tuvo, el abogado de Chabrán. Sí. Bueno, el tema de Chabrán es un tema que contaron los chicos también en el juicio, que veían que 2 o 3 veces por semana entraba una camioneta de Chabrán ya estaba muerto, pero de Chabrán, y que bajaba dinero. Bueno, mira. O sea, no se puede pensar que había algún tema de lavado de dinero también. No, ese era una podría persona... pensar. Ya muerto Chabrán. Ya muerto Chabrán, digamos. Qué extraño todo, la verdad. No sé quién estaba a cargo de eso. Entraba 2 o 3 veces por semana a traer o a sacar dinero. Eso lo contaron los chicos, el público, porque lo contaron en el juicio y también mucha otra gente que se vio estafada, ¿no? Que digamos, realmente donaba a la fundación con el fin de ayudar. De buena fe, Mariana. Exacto, no todo... Esto era, en ese momento, bueno, como dice Jorge Sandro, Luis Moreno Campo, es decir, los abogados más conocidos de la época, imagínense, desembarcaban, todo parecía como que ellos decían, se cae la causa. Bueno, nosotros trabajamos desde cero. 30 abogados tuvo. 30 abogados. La causa no se Les cayó. agradezco mucho. Veremos mañana, ¿no? Cómo continúa esto. Los vamos a estar molestando nuevamente porque esto va a volver a ser tema, sin duda. No hay que dejar que deje de serlo tampoco. No hay que dejarse, hay que seguirlo, y hay que seguir mucho el tema de la Iglesia. Seguir pidiendo los chicos, ¿no? Exactamente, pidan que siempre son la prioridad. se Gracias, termine. Nora. Muchas gracias al doctor Gallego también.